ya lo intenté todo, o sea, ya perdí más de 30 años de mi vida con esto, no voy a vivir los siguientes 30 años de la misma manera. Como si tu vida fuera una serie, de decir y comparar resultados de una persona que va en el capítulo 100 de su vida y tú vas en el capítulo 1. En la lista de las cosas decía que llevaras pañales, yo dije, ¿qué? ¿Pañales? No, tráete tus pañales porque esto va a estar re emocionante, ¿no? Y bueno, en la primera noche nos explicaron acerca de qué es lo que íbamos a vivir y qué es lo que íbamos a experimentar. Ya estábamos en el cuarto todos sentados, sentí caliente, como un golpe así en la frente, ¿no? No me lo esperaba. Comienzo a escuchar un grito. El primer grito que pegó hizo que se estremeciera yo creo que todo el lugar, porque de cuando te da miedo algo y te tapas la cara y pues así, agarré mi cobijita, me tapé la cara y medio volteé así para ver qué estaba pasando. A esta chica gritando, pegando las piernas, los brazos, el golpe, así que ella sentía que iba cayendo y entonces la energía cambió completamente del lugar. Se sintió una energía tan pesada, el cambio de energía fue brutal, empecé a tener miedo, me empiezo a sentir así como más cansada. Yo estaba como en un bosque, estaba caminando y de repente vi una silueta así como muy iluminada y empecé a acercarme hacia la silueta y la silueta se iba acercando más hacia mí. Era una persona alta o algo divino, algo grande. Inmediatamente que vi esa imagen sentí mucha paz. Pude ver los árboles y sus venas y eran como de color fosforescente así entre azul y violeta y verde, muy iluminado como neón. Hola chat, bienvenidos a este nuevo episodio de Brújula Humana. Mi nombre es Livni, yo soy su anfitriona y bueno, vamos a estar hablando hoy de mi aventura con la ayahuasca. Varias personas estuvieron mandándome mensajes acerca de mi capítulo anterior donde hablé un poco de cómo comencé con todo esto del despertar y de todas estas situaciones que me llevaron a los puntos más oscuros de mi vida hasta los puntos en los que me encuentro hoy, donde mi vida es completamente diferente, como yo me veo a mí misma, como yo me siento conmigo misma y todos estos procesos que viví de transformación y pues esto me llevó a hacer el episodio anterior y esta es como la segunda parte entre comillas de lo que yo viví cuando hice ayahuasca, aunque en el episodio anterior sí les hablé bastante acerca de esto que viví, de las dos veces que hice ayahuasca, pero en esta ocasión decidí hacerlo específicamente sobre este tema porque creo que hay mucha desinformación y creo que hay bastantes conflictos con opiniones al respecto. Cuando yo hice el episodio pasado hablé un poquito acerca de esto. Si no has visto el episodio anterior donde hablé de mi despertar y de cómo me pasó todo este proceso en el 2020 hasta llegar al punto en el que me encuentro hoy, pues te recomiendo que lo vayas a checar y lo vayas a ver porque está muy interesante y te va a ayudar a entender esta parte también. Pero si no has visto el episodio anterior, este también lo puedes ver sin ver el anterior, pero bueno, es un contexto para que sea un poco más fácil de entender. Y bueno, entremos de lleno al tema. Yo hice unas grabaciones en el 2022, que fue mi primera toma de ayahuasca, y en el 2023, pero resulta con que mi celular anterior que tenía ya no lo tengo y no pude recuperar todos los clips que grabé de la primera vez que hice, pero de la segunda vez sí tengo muchos de los clips que grabé y que hice como un tipo blog. Voy a insertar en este video un poco más adelante el blog acerca de lo que grabé durante ese 2023 y un poco del 2022 para que ustedes vean cómo era el lugar, un poco de las locaciones, de cómo me sentí después de que tomé lo que yo hablé durante ese momento y también cosas que tuve de realizaciones y de cosas que escuché durante la ceremonia, especialmente la segunda, cosa que hizo que yo escribiera esos pensamientos y se los voy a compartir el día de hoy, lo que yo escuché y lo que plasmé en este cuaderno que llevaba, pero también eso fue el parteaguas para continuar con cómo hice mi libro. Entonces esa parte de cómo inicié mi proceso de escribir el libro como a finales del 2020 y que iba avanzando conforme iba aprendiendo, iba haciendo mis anotaciones y todo esto que
pues me llevó a escribir el libro durante estos 5 años. Esto de la ayahuasca fue como lo que hizo el cierre más fuerte, en el sentido que me dio como entendimiento al darle un poco más de camino hacia mi libro. Entonces ya ustedes van a ver un poco más acerca de esto cuando empiece a hablar de capítulos sobre este libro tan padre que me tomó, como les digo, 5 años hacer, y que creo que va a ser una herramienta fuertísima para que les ayude a millones de personas a lo largo de su camino, de su brújula, de cómo encontrar sus caminos y de cómo pues saber qué hacer en diferentes momentos, cómo convertirte en la mejor versión de ti. Y estaremos hablando de esto más a fondo. Y bueno, como ya les digo, este episodio es acerca de mis aventuras con la ayahuasca. He visto muchas cuestiones en internet que me han dejado pensando mucho si subía este episodio o no, porque pues obviamente las personas tienen sus opiniones muy fuertes. También veo personas con opiniones muy fuertes al respecto que jamás lo han hecho y pues tienen el descaro de hablar de algo que no tienen conocimiento. Yo decidí que solo iba a hablar de las cosas que yo había pasado o que yo había experimentado de alguna manera o había aprendido en libros o en estos más de 300 libros que ustedes ya saben que leí. Entonces, para aclarar y que estemos bien seguros de lo que vamos a ver, esto es desde el punto de vista mío, desde la perspectiva personal de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que me pasó a mí y cómo transformó lo que me faltaba en mi vida después de que hice esto. Bien, vamos a comenzar hablando de la primera experiencia que tuve con la ayahuasca, cómo decidí tomar ayahuasca, qué es lo que me llevó a eso y cómo empezó todo este proceso que llevé. Pues resulta con que en el 2021 yo estaba grabando unas canciones, en el 2020 escribí unas canciones y junto con mi hermano estaba desarrollando este proyecto musical que tenemos juntos. Por cierto que la canción que íbamos a grabar en ese momento del video musical se llama Dímelo, comercial, es por L.I.B. Entonces dímelo por L.I.B. ahí lo pueden buscar en internet. Tengo mi canal de música, entonces para que también lo vayan a checar. Pero estábamos por grabar el video musical de esta canción y mis papás viven en Tulum, entonces hablamos con mi papá tiene pues amistades allá en Tulum y él habló con unas personas de unos hoteles para que nos prestaran las locaciones y fuimos a grabar este video en el 2021, en julio del 2021. Y cuando fuimos al lugar, tenía yo personas que habían hecho el vestuario de mi video, de cómo yo iba a representar a una princesa maya y bueno, todo este concepto que traíamos en esa ocasión. Y la persona que me hizo el vestuario, el día que me estaba entregando las cosas, me comentó y nos dijo, ahí estaba mi papá, mi hermano, estábamos ahí nosotros, ¿no? Y comentó, quisiera invitarlos a una ceremonia. Dijo, hay una ceremonia que vamos a hacer, es algo muy padre porque tú te conectas con la naturaleza, con la fuerza de la vida, con Dios, Entonces él empezó a hablar así y yo pues lo veía, ¿no? A pesar de que yo había tenido como mi despertar, yo estaba así como dudando, yo decía pues no sé a qué se refiere, pero yo en ese momento solo estaba pensando en lo del video, entonces realmente no estaba poniendo atención a otra cosa, ¿no? Yo pues dejamos que hablara y al final le dije, no, pues te agradezco, pero la verdad es que no tenemos tiempo ahorita, después lo vemos, ¿no? Pero la próxima vez que nos invites, igual con tiempo venimos y lo hacemos. Y entonces, bueno, pues grabamos el video que por cierto nos quedó muy padre. Lo pueden ir a ver al canal L.I.B. Y ahí tengo otras canciones. Hemos subido 13 diferentes canciones que nos quedaron muy padres, así que si quieren ver el resultado del video, ahí está en mi canal, dímelo, se llama la canción. Bueno, regresamos al tema. Resulta con que en 2022 una de mis emisoras, como ustedes saben, tengo agencias de live streaming, de en vivos, de directos, de creación de contenido y bueno, para diferentes plataformas. Todo esto, si no han visto el capítulo 1 o el episodio 1 que hice de estos episodios que voy a hacer, vayan a checarlo, ahí lo hablo un poquito más detallado acerca de estas cuestiones que les estoy diciendo muy rápido ahorita para no detenernos tanto en algo que ya repetí anteriormente. Pero esto es importante porque una de mis emisoras, de las chicas que transmitían para mi agencia, subió un video y subió su contenido acerca de su proceso de cambio con la ayahuasca. Y bueno, cuando yo vi su contenido, comencé a ver que ella estaba hablando de cómo había salido adelante, de tantas cosas que ella había intentado, muchas pues terapias, diferentes cuestiones que nada había servido.
Sí, que nada le habían hecho como realmente ayudarla y que había gastado mucho dinero, que había gastado mucho tiempo y que pues nada le servía, ¿no? Y ella tenía como un pasado similar al mío. Creció igual en la misma religión que yo, creció pues de manera estricta también en casa, un poco de traumas personales, familiares, muy parecida a mi infancia también. Entonces ella... Inclusive el semblante se le veía diferente. Y eso yo lo noté luego en el video, ¿no? Vi su cara diferente, vi su expresión, vi todo diferente. Y dije, bueno, a lo mejor esto es verdad, ¿no? Y ella dijo que había sido como años de terapia en un fin de semana, ¿no? Cuando dijo eso, pues fue lo que me llamó la atención, captó mi atención y le mandé mensaje. Y ya ella me explicó las personas que iban a atender, que era una persona de Colombia que hacía estas ceremonias, las hacía alrededor de Estados Unidos y que iba en diferentes fechas haciendo esto y que eran los fines de semana y que muy padre y que ella pues sí había sentido un cambio, ¿no? Y bueno, contacté a estas personas, me dijeron que sí iban a tener lugar para mí, que era en septiembre, esto fue en el 2022, en septiembre es mi cumpleaños también, así que yo lo vi como una manera de, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo vamos a hacer así porque la decisión la tomé por algo físico que me pasó, que en ese tiempo ya tenía yo un año que traía unos dolores muy fuertes en mi vientre y ya me habían hecho estudios, ya me habían hecho diferentes cosas, meses y meses de estudios y salía que yo estaba bien, salía que yo estaba sana, salía que no tenía ningún problema físico, pero no se me quitaba el dolor y constantemente yo traía dolor crónico y no paraba el dolor tan fuerte que tenía, dolores que me mantenían en la cama y era muy fuerte, muy incómodo estar así. Entonces, una de las cosas que cuando investigo sobre la ayahuasca veo que hasta los dolores físicos se pueden quitar porque muchas de las cuestiones que vivimos físicamente son a raíz de problemas emocionales. Entonces yo atribuí que esta cuestión era por los traumas que yo todavía no podía acabar de sanar, aunque yo ya había hecho muchas cosas, muchas meditaciones, muchas terapias, mucho para sanar. Yo seguía sintiendo como les comento yo, esto que le llamo la nada, como la historia sin fin, esa película donde llega toda la oscuridad y apaga la luz y te quita todo ese brillo, pues así me llegaban ratos. Llegaban momentos en los que yo estaba bien y momentos en los que otra vez ya no quería nada, ya no quería seguir, ya no quería existir. Todo esto pasó constantemente. Así duré mucho tiempo hasta que les digo, llegó este momento en el que sé de la ayahuasca y digo, ¿sabes qué? Ya lo intenté todo, ¿qué más que intentar una cosa más, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Y yo estaba en ese punto. Estos dolores físicos no se me quitan, ya estoy fastidiada y sigo sintiendo esa pesadez, como ese dolor, ese trauma y necesito sanarlo ya. O sea, ya perdí más de 30 años de mi vida con esto, no voy a vivir los siguientes 30 años de la misma manera. Me rehusaba en ese momento a seguir con esto. Decido ir. Llego al lugar, voy a Florida, esto fue en el estado de Florida en Estados Unidos y ya conozco a las personas, veo la mayoría son latinos, la mayoría son personas que hablan español y obviamente los que iban a recibir eran mucho gringo, ya les pondré el clip en un momento para que vean cómo era el lugar y todo, pero antes yo de ir hice unas investigaciones y hay muy poca información realmente más que testimonios de personas, así como yo buscaba libros o yo buscaba algo así, me parece que solo encontré 2 libros al respecto, en el sentido como científico, ¿no? De lo que ellos atribuían, de por qué pasaba esto, vi documentales, o sea, yo traté de informarme para estar segura que no iba a cometer un error o que no iba a ser algo fuerte, ¿no? Porque también estaba esta cuestión de que personas hablaban de que se habían quedado en el viaje, entonces yo decía, pues si no es una sustancia que pues te pueda provocar adicción o así, ¿no? O sea, yo estaba confundida porque veía muchas cosas encontradas y opiniones. Pero como siempre yo digo, el camino de cada quien es personal y los resultados y las cuestiones que tú tengas son tuyos y tu camino es tuyo. Entonces, no puedes comparar el camino de alguien más, no puedes pensar que el capítulo número 100, el episodio número 100 de alguien más, como si tu vida fuera una serie, no puedes decir y comparar que es el mismo camino o los mismos resultados de una persona que va en el capítulo 100 de su vida y tú vas en el capítulo 1. Entonces es imposible comparar qué es lo que le pasa a los demás contra tu propia vida, ¿no? Y digo, sí me gusta saber
obviamente lo que los demás opinan para ver sus experiencias personales, pero sé que nada se va a comparar con mi propia experiencia, con lo que yo voy a vivir y lo que yo voy a sentir o experimentar. Entonces, basándome en esto, yo dije, lo tengo que hacer yo para ver si me ayuda a mí con esa desesperación que yo ya traía, tanto emocional como física. Y bueno, llego al lugar de la ceremonia, como les decía, y ya estando ahí explican que nos van a quitar el celular, nos van a quitar a ciertas horas, no vamos a poder traer pues nada de dispositivos ni nada de esto, pero 2 semanas antes de que fuera la ceremonia nos mandaron una dieta y unas como preparación especial para que tú supieras que tenías que hacer ayuno tanto de comida, en el sentido de ayuno como intermitente, no completo, pero también el ayuno como visual, de que no vieras redes sociales, que no vieras películas, que no vieras televisión, por lo menos la última semana antes de ir. Y pues yo seguía al pie de la letra todo lo que tenía que hacer. En mi caso yo decidí ayunar completamente un día antes, o sea, 24 horas de ayuno antes de mi primera toma, porque sabía lo de la purga cuando vomitas. Entonces yo no quería estar purgando demasiado porque mi estómago pues no lo fuera a resentir. Yo me iba preparando. Había personas que hablaban de que llevaras pañales, y cuando yo leía acerca de que llevaran pañales y que las personas decían en la lista de las cosas que te ponían, decía que llevaras pañales, yo dije, ¿qué? ¿Pañales? No, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy o qué onda, no? Y esto fue de lo que un poquito que me causaba gracia en ese sentido, porque pues imagínate, o sea, tú estás yendo a un lugar donde te dicen, tráete tus pañales porque esto va a estar re emocionante, ¿no? Y así pasó, no me llevé pañales, no hice caso. Pero cuando llegué al lugar, sí vi personas que traían pañales, entonces me dieron uno, me dijeron, te vamos a dar ¿te traes tus pañales? Le dije, no. Y ya me dijo una chica, yo traigo de más, te doy uno. Y bueno, pues la primera noche ya ahí voy al baño y ya que me quitan mi celular, te digo, ya solamente en la mañana te dejaban traer tu celular, así que era puro ayuno, por si te querías comunicar con tu familia o así, pues ya lo hicieras, ¿no? Les entregué mi celular, grabé un poquito, grababa unas 2, 3 cosas en la mañana y regresaba a mi celular. El orden del evento era algo así, según me acuerdo. En la mañana llegamos, en la primera parte del día llegabas y te registrabas, andabas en el lugar viendo cómo estaba todo, ¿no? Te entregaban tu información y lo que iba a pasar y te avisaban que te iban a quitar el celular y que solo en la mañana te lo iban a prestar. Y después te decían las horas de las ceremonias. En este caso hubo 2 ceremonias en la noche y una de mañana, que fue el tercer día. Y así pasó, nos explicaron, nos dijeron y bueno, yo entregué mis cosas después de grabar un rato y ya vi que en un cuarto sí había lugar para que te acostaras, o sea, tu propio dormitorio. Si después de la ceremonia querías ir a acostarte a los cuartos, pues tenías como tus literas y así. Y también mientras les explico voy a estar insertando los clips para que vean más o menos en donde no hablo mucho, nada más les voy a mostrar el clip. Donde sí hablo, bueno, pues ya ahí van a escuchar la explicación y lo que estoy diciendo. Para que más o menos vean. Los clips más pequeños son los que grabé en la primera ceremonia, porque les digo, perdí la información de esa grabación porque ya no tengo ese celular y solo pude rescatar unas cosas que se guardaron en la nube. Pero la segunda ceremonia, que fue un año después, esa sí la tengo un poquito más en blog y así, entonces eso también lo voy a insertar después de platicar cómo pasaron las cosas. Ya cuando llegué al área principal, donde está como una mesa donde ponen la medicina, donde ponen todo esto que van a estar tocando los instrumentos y todas estas cuestiones que hacen durante las ceremonias, porque la ceremonia siempre está como una fogata, siempre está la música y siempre está el chamán, ¿no? Que te va a dar la medicina y así. Entonces ahí yo vi ya las camas, eran inflables una tras otra, y pues yo vi los botes de como basura con bolsas, ¿verdad? Y las bolsas así encima del bote, pues para cuando tú hicieras la purga, pues pudieran ellos retirar esa bolsa, la tiran y así, ¿no? Y pues ya yo veía que estaban las camas pegaditas una tras otra y yo decía, híjole, qué vergüenza. O sea, yo lo que pensaba era qué pena, qué vergüenza, porque pues sí, imagínate que te vomites o que otra cosa peor, ¿no? Y ya tu vecino ahí de al lado te va a estar escuchando, viendo, y bueno, yo estaba preocupada y ya saben, el ego ahí a todo lo que da. Recuerdo que nos dijeron que eligiéramos nuestra área, nuestra cama, donde íbamos a querer estar, y a mí me llamó mucho la atención cerca de la fogata que había, que era como una chimenea,
y ya en el video ahorita lo van a ver. Pero sí, yo estaba en esa área, en la parte de atrás del salón, como quien dice, y entonces estaba la fogata y la chimenea, y yo soy muy friolenta, entonces yo dije me voy a mantener ahí, porque a pesar de que es Florida y no hace tanto frío como sea, yo siempre he sido muy friolenta y nada más llevaba una cobijita, porque no sabía que teníamos que traer cada quien sus cobijas y así, pero bueno, así pasó. Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com, y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. Y bueno, en la primera noche nos explicaron un poquito acerca de qué es lo que íbamos a vivir y qué es lo que íbamos a experimentar. Ya estábamos en el cuarto todos sentados, ya estábamos ahí listos, ¿no? En nuestro lugar. Entonces el chamán entra la chica que está encargada del lugar, explicar unas reglas, a decir que las personas que están ahí están como de voluntarios, que nos van a ayudar en caso de que necesitemos ayuda. Ya una vez que nos explican todo esto, pues estamos ahí esperando a que empiece la ceremonia, y están con la música, están con la fogata ya, están pues ya con los inciensos, ya están así como haciendo el ambiente relajante para todos. Y después sale el chamán y entonces él empieza a dar como una breve introducción antes de dar la toma, y pregunta que quién está ahí por primera vez y quién está ahí por segunda vez o así, ¿no? Y entonces pues ya todos estamos ahí escuchándolo. Y una de las cosas que menciona es que él no quiere que las personas que estén ahí sea por una cuestión de recreación o una cuestión pues psicotrópica, o que quieran ellos sentir como que están en un rave o en un lugar de así como de nada más para ponerse locos, ¿no? Y ya, él explica que esto es algo muy sagrado, que es algo ancestral, que es medicinal, que esto solo está hecho para que las personas alcancen esos niveles de sanación, esos niveles de conexión que no se logran usualmente tan fácil cuando no tienes esta ayuda tan fuerte de la medicina que es la ayahuasca, ¿no? Y también dice que él no quisiera ver a las personas regresar a múltiples ceremonias o que estén muchas veces regresando a tomarlo, porque entonces se vuelve una cuestión ya de recreación y no como es una medicina. Y él dice que su deseo es que las personas no vuelvan más después de estos días de ceremonia y que no necesiten más, ¿verdad? Que puedan integrarse a lo que es la medicina y los resultados, y que sigan su vida con ese cambio que van a vivir permanentemente. Y entonces él habla de todo esto y pues lo escuchábamos todos, ¿no? Y ya después dieron las indicaciones de cómo iba a empezar la ceremonia y cómo iba a ser. Primero iban a dar una cosa que se llama rapé, y después iban a dar la ayahuasca, y entonces ya explican que yo había visto anteriormente que el sabor de la ayahuasca era algo así como amargo, como una ciruela pasa, un jugo caliente de ciruela pasa con un poquito más de amargura, un poquito más de como, no sé, como ácido, algo así. Y bueno, yo ya estaba como mentalizada a eso de cómo iba a saber un poco esta medicina, ¿no? Pasan los primeros a la primera toma de rapé. El rapé es como un tipo polvo tabaco, pero no es tabaco, pareciera como que es el polvo del tabaco, pero no, es rapé. Aquí les voy a insertar una imagen para que vean, o un video si puedo encontrar, para que ustedes vean cómo es y se den una idea. Pero el punto es que te lo ponen con una como, no sé, como una cucharita, como una especie de popote al principio, y con una cucharita después que te lo ponen cerca de la nariz y soplan para que tú puedas tener ese impacto en la nariz, ¿no? Eso es lo que llega hasta arriba, se siente hasta acá arriba. Entonces, yo no sabía que iban a hacer eso al principio, pero sí explicaron que la importancia del rapé antes de la toma de la ayahuasca. Eso sí lo dijeron, que era importante que lo tomaras. Las primeras personas se van formando, veo que las primeras personas están ahí pues listas para la toma, y yo no sabía qué estaba pasando. Le ponen a las primeras personas el inhalar,
y pasa que veo que inmediatamente hacen como que así, como que se movían, como que se quitaban, ¿no? Y luego se volvían a acomodar y yo decía, ay, como que se ha de sentir feo, no sé. Pero bueno, ahí yo ya estaba lista para, pues, a tomar el tratamiento completo, como era. Y ya después de los primeros que pasaron, sí fueron como unos 15 minutos entre ellos y yo. Y fue yo casi de las últimas de las personas que estaban ahí formadas. El chamán, antes de servir el rapé, se te queda viendo, inclusive antes de la ayahuasca también te ve a los ojos directamente y entonces hace como sienta las intenciones y las manda las intenciones para que te sane, para que te dé lo que necesitas. Y así estaba, ¿no? En ese momento yo nunca había sentido una mirada tan penetrante como la de este hombre. De verdad que la energía de este hombre era otro nivel. O sea, tú sentías claramente como la energía de esta persona era otra cosa fuera de lo normal. Y sentí luego inmediatamente como que podía confiar en él, como que podía inmediatamente sentir en mi intuición que esto estaba bien. Y bueno, ya se me queda viendo, me pone la cucharita cerca me parece que empezó con el lado izquierdo y sopló. Cuando sopló sentí como si me hubiera puesto lumbre en lugar de el polvo ese, en lugar del rapé. Sentí caliente, como un golpe así en la frente, ¿no? No me lo esperaba, la verdad es que eso no me gustó para nada. El rapé no me gusta, no me importa lo que diga la gente. A mí me cayó pesadísimo eso. Y luego tenía que acomodarme para el otro lado, o sea que te lo ponen en los dos lados. Te dicen que no inhales, que sostengas la respiración y ellos soplan para que entre el polvo. Y pues así pasó, lo hace del otro lado y entonces siento nuevamente como lumbre en la cabeza, en la frente y digo, ok, me voy a sentar a mi lugar y entonces yo camino unos 5 metros, yo creo, estaba del lado donde me dieron el rapé hacia el lado de mi cama. Cuando iba llegando yo ya sentía el cuerpo pesado, yo ya sentía como una pesadez así medio relajante, pero también como que no te podías controlar en el sentido de que ya no iba a poder seguir caminando. Entonces me acosté y me quedé ahí un momento y sentí el cuerpo muy pesado, como si algo pesadísimo estuviera encima de mí, no me dejara mover, pero después como a los minutos empecé a sentir como mucho sueño, mucha relajación y explicaron la importancia del rapé al trabajo que hace junto con la ayahuasca y por qué era importante tomarlo primero así. Ya más adelante les voy a contar por qué sí tiene que ver y por qué entendí la necesidad de que esto es primero y después la ayahuasca, porque sí es muy diferente cuando haces ayahuasca sin el rapé al principio, la verdad. Y bueno, ya estaba yo acostada, ya estaba yo relajada, ya empezaba yo a estar como muy en paz, cuando yo creo que ya había pasado una media hora cuando dicen que ya es momento de pasar a lo que es el ayahuasca, la toma de la ayahuasca. Y ya los primeros que pasaron se formaron, lo tomaron igual entre ellos y yo, pasaron como otros 15 minutos más o menos y resulta con que había una chica que desde la toma del rapé había hecho así como unos sonidos de frustración, de tristeza, de risa. Ella estaba ya como más en lo suyo, ¿no? Y nos habían dicho que no pusiéramos atención a los demás. Nos dijeron no pongan atención a las personas, asegúrense de que ustedes se concentren en ustedes mismos porque va a haber momentos en que ustedes se van a sentir fuera de balance y es porque le están poniendo atención a los demás. Entonces, bueno, yo dije, ok, vamos a tratar de no hacer esto, ¿no? Y después entendí por qué y ya les voy a decir qué pasó. Los primeros, les digo, ya tomaron y luego ya me tocó a mí, ya me paré para tomar el ayahuasca. Y entonces ya me dan el vaso, igual el chamán me lo da. Y entonces yo pues me recuerdo en ese momento que iba a saber medio feo, porque había escuchado mucho en internet que sabía horrible y que no sé qué. Y yo dije, híjole, bueno. Pero la verdad es que no, a mí el sabor no se me hizo feo. Aquí les voy a insertar un clip para que vean el video de los vasitos, son pequeñitos, entonces tampoco es mucha cantidad la que te dan, pero cuando la tomas sí sientes eso que dicen al final como amarillito, como así, pero sí sabe como a ciruela pasa caliente, un jugo de ciruela pasa caliente, es todo lo que va, por lo menos a mí así me supo. Una vez que la tomé me fui a acostar y entonces yo dije, ay mira, esto se siente diferente, esto no se siente pues nada, no sentí nada, yo dije,
pues esto es un poco diferente al rapé, ¿no? No voy a sentir mucho. Y entonces ya me acosté, a los minutos, yo que estaba meditando, estaba tratando de estar relajada en lo mío, atenta a mi cuerpo, porque yo quería sentir, yo dije, ay, ¿en qué momento voy a empezar a sentir el efecto, no? Y pues nada, no pasaba nada, no cambió nada, yo seguía pues meditando, respirando, relajada, cuando de pronto, a los pocos minutos de que yo estaba acostada, escucho una chica, la chica que estaba así enfrente de mí, que les digo que las camas pues estaban cerca, comienzo a escuchar un grito que les prometo que el primer grito que pegó hizo que se estremeciera yo creo que todo el lugar, porque mi vecino, algunas otras personas del cuarto y así, instintivamente agarramos las cobijas y nos tapamos, o sea, fue de cuando te da miedo algo y te tapas la cara y pues así, agarré mi cobijita, me tapé la cara y medio volteé así para ver qué estaba pasando y vi que estaba esta chica gritando, pegando, así como pa, 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 en el colchón, las piernas, los brazos, el golpe, así que estaba dando como si estuviera cayendo de algún lugar y ella sentía que iba cayendo. Si tú la veías, era como la escena así, como si ella sintiera que se caía y empezó a hacer así, empezó a gritar y así estaba. Y ya, pues yo y varios nos quedamos así como que, ay, qué fuerte. Empezó la chica así, pero no se calmaba. O sea, en vez de que fuera de momento, empezó más fuerte y más fuerte hasta que se acercaron el chamán y otras personas de los voluntarios a cantar, a estar ahí con ella. Y entonces la energía cambió completamente del lugar. De esa energía que se sentía tranquila, pacífica, relajada al principio, se sintió una energía tan pesada, o sea, literal yo sentí como que el cambio de energía fue brutal. Empecé a tener miedo y dije, a ver, me tengo que concentrar en mí, me tengo que concentrar en lo mío, no le pongas atención a nada. Y entonces me obligué a regresar a mi cuerpo, a regresar a mí y dejar de pensar en lo que estaba pasando a pesar de que era algo fuerte, ¿no? Y seguía yo en mi meditación, en mi relajación, hasta después de unos minutos la pudieron calmar a ella y cuando se calmó ella empezó a sentirse relajado el ambiente de nuevo, la energía cambió por completo. Ya de ahí sí quedé un poquito como espantada por lo que se sintió, más que ver a alguien gritar o más que ver a alguien pasar por eso, fue el cambio de energía tan brutal que se sintió, que fue lo que me hizo pensar, ok, esto no es un juego. O sea, cálmate, concéntrate y enfócate en ti, no dejes que los demás te distraigan porque algo no está como normal, esto no es un juego como te dijeron y pues relájate, ¿no? Y así lo hice, traté de mantenerme yo en mi meditación, en mi relajación en la que estaba. Pasaron, yo creo que conmigo sí tardó más o menos como una media hora, 40 minutos en empezar a hacer un efecto así relajante, ¿no? Les voy a decir lo que recuerdo, no todo es en orden, pero es más o menos como fui viviendo las cosas que me pasaron, ¿no? Porque de verdad que te pasa tanto durante ese tiempo que tú pierdes como la hilación de qué fue primero y qué fue después, pero esto fue lo que me pasó, de las cosas que me acuerdo de esa primera noche. Comencé a ver como partes de mi vida, de mi infancia, partes de las cosas que había vivido de adulto también, o sea, como que iba de un momento a otro de mi vida, me iba enseñando como si yo estuviera viendo una película de mi vida, algo así. Fue algo como si yo estuviera de espectadora y estuviera viendo una pantalla con cortos de mi vida, ¿no? Pedacitos de las cosas que yo había vivido. Y así empezó a mostrarme diferentes clips de mi vida, diferentes cosas de mi vida, hasta que se detuvo en las partes donde yo había sentido que no quería ser mamá porque me habían pasado cosas de niña que no quería que se repitieran en mis hijos. Entonces yo de más jovencita no quería ser mamá, yo estaba con que no quería ser mamá nunca, porque yo dentro de mí sabía que no iba a permitir que alguien más viniera a sufrir lo que yo sufrí de niña, ¿no? Entonces eso fue como un pacto que yo hice conmigo misma y pues lo había roto. Yo tenía en ese momento, ya tenía yo mis 2 niños. Y cuando yo empiezo a ver ese momento de mi vida, también veo el dolor
que sentí yo al de alguna manera sentir rechazo por estar embarazada la primera vez, no por el bebé, sino por las circunstancias y la situación que estaba yo viviendo, ¿no? Y bueno, mi esposo no estaba trabajando, acababa de pasar una crisis en México económica y bueno, había varias cosas que estaban pasando. Yo había perdido el gimnasio que yo tenía porque en ese momento recuerdo que fue como una epidemia donde hubo una enfermedad y bueno, los negocios como el mío, que era un gimnasio, cerró y fue un show, ¿no? Esto fue a principios del 2010 cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada y entonces yo sentí mucho miedo, mucha frustración, mucha tristeza, porque dije, no es posible que yo no haya cumplido con esto, porque en ese tiempo, en ese momento, pues nosotros estábamos cuidándonos para no tener hijos y esto, entonces fue como mucha desesperación, ¿no? Y recuerdo que eso me hizo sentir culpa después, ¿verdad? Y me hizo ver a mi hijo, me hizo ver a mi bebé y me hizo como pedirle perdón. O sea, yo no me había dado cuenta que todo eso lo había llevado muy profundamente en mi corazón y yo tenía la necesidad de pedirle perdón a mi hijo mayor, de decirle que me perdonara por no haber querido ser mamá y empecé a llorar. Y empecé a llorar de una manera muy angustiada, muy fuerte. Yo creo que ahora yo era la que estaba con esta cuestión como esa chica anteriormente, porque yo ya no me di cuenta de los demás, yo ya no me importó en ese momento quién me viera, quién no me viera, o sea, yo estaba soltándolo todo lo que llevaba dentro, ¿no? Después pasa que le pido perdón a mi hijo por haber sentido eso de no quererlo tener, por mis traumas, porque pues por mis propias situaciones que yo había vivido, de alguna manera lo había hasta cierto punto rechazado el embarazo y empiezo yo a pedirle perdón y así. Y después el más pequeño, ¿no? También porque después de 2 años tuve al segundo hijo y lo mismo, a pesar de que ya tenía el primero y todo, no fue de la misma manera tan fuerte, pero sí también le pedí una disculpa o perdón por haber sentido ese miedo de tenerlos. Y entonces, después de esas escenas donde yo estoy pidiéndole perdón a mis hijos y esto, veo algo que me aclaró una duda que tuve durante muchos años antes de ese punto y me mostró algo que yo sé y sentía que había vivido, pero no lo pude confirmar en ese momento, que fue la pérdida de mi primer bebé. Antes de que yo me embarazara de mi hijo, del mayor, yo en ese tiempo tenía el gimnasio, eso fue en el 2009. Tenía la idea de que había estado embarazada, sin embargo les digo, no pude comprobarlo porque yo tuve una clase de spinning, estaba dando yo clases de spinning, de pilates, de yoga, muchas cosas. Cuando yo tuve esa clase de spinning, regresando a la casa, empecé a sentir como mucho dolor en el vientre, yo dije, bueno, ya me va a bajar, empecé a sentir muchos cólicos y entonces me acuerdo que en ese tiempo, esto les digo 1 año antes de tener mi primer embarazo, bueno, mi hijo que tuve, mi primer hijo, este fue el primer embarazo que la ayahuasca me mostró, ¿ok? Cuando yo estoy con esos cólicos ese día, voy al baño porque siento muchas ganas de pujar, estoy así como, con un dolor, porque cuando yo estaba más jovencita mi mamá me decía, cuando tengas muchos cólicos, pues ve al baño y saca los coágulos, porque eso es coágulo y que te genera el dolor. Bueno, pues yo iba y pujaba y estaba así, ¿no? En el baño. Me metí al baño, empecé a pujar y de repente siento que sale algo más grande que un coágulo. Y en ese momento sentí como mucho ardor y mucho dolor y mucha presión en el vientre. Y pasa que le marco a mi mamá y le digo, oye, me pasó esto. Me dice, no te preocupes, de seguro es un coágulo. No te preocupes. Pero yo traía mucho dolor, me tomé unas pastillas para el dolor y me acosté. Y yo dormí desde la tarde de ese día hasta el otro día que llegó en la mañana mi esposo. Yo tuve mucho dolor, toda la noche me dormí. Y yo en mi mente pensé, esto no estaría embarazada, no perdería un bebé. O sea, yo estuve con eso, pero pues ahora sí que lo dejé pasar. No me fui a checar, no pasó nada. Y estuve como reglando varios días, yo pensando que pues había sido una regla porque estuve varios días con eso y pues así quedó, ¿no? Pasa lo de la ayahuasca y me muestra que en efecto había sido un bebé. Y entonces yo veo, ¿verdad? El bebé que no nació y me pongo a llorar, así como yo lo sabía, yo sentía, mi cuerpo me había dicho que esto había sido una pérdida y nadie lo supo, no pude
pues ahora sí que sentir esa cuestión de haber perdido algo realmente, porque yo no me di cuenta que estaba embarazada. Y la ayahuasca me lo mostró y bueno, fue un momento muy fuerte para mí. Hice como el pacto entre la reconciliación yo la mujer con yo la mamá, que siempre había estado como separada y dividida en mi persona, ¿no? Por las cuestiones que les comento. Y ahí fue como una unión, como una reconciliación con que yo soy todo, ¿no? Yo soy la mamá, yo soy la hija, pero también soy la persona. Y todo esto fue como una reconciliación bonita interna. Y eso fue parte de lo que me mostró al principio. Y les digo, ese dolor, el pedir perdón a mis hijos, el tener la oportunidad de llorar al bebé que no conocí, o sea, todo eso fue algo fuerte que yo no pensé que fuera a mostrarme. O sea, yo iba a sanarme del dolor de cólico que traía, ¿verdad? Del dolor que les digo que tuve durante mucho tiempo o que tenía hasta ese momento muy fuerte. Y nunca me imaginé que eso me iba a mostrar de estos embarazos y mis hijos. Bueno, otra de las cosas que recuerdo que me marcó durante esa noche fue la cuestión de mis agresores, de las personas que me abusaron de niña y de las cosas que me pasaron cuando era niña. Me mostraron partes que no me imaginé ver, como el hecho de que como los agresores que me habían hecho a mí las cosas que me hicieron de niña y que sufrí el ASI por parte de mi primo, por parte de personas de la iglesia, todo esto fueron cuestiones que me mostró cómo ellos también de alguna manera habían sido víctimas y que habían, como quien dice, repetido los ciclos, ¿no? Y todas las cosas que ellos vivieron de alguna manera buscaban repetirlo con otras personas. Y bueno, todo esto fue muy fuerte. Creo que esa fue de las partes más fuertes que viví durante esas ceremonias. Ahí vi más que otra cosa como el perdón y lo importante que es el perdón para ti, no para las personas que te ofendieron o que te hicieron algo o que te dañaron, sino que el perdón es algo importante para ti y por ti. Y fue ahí donde decidí soltar y sanar por completo esa parte, donde dije ya no van a ocupar más de mi tiempo, de mi energía, de mi vida. Y decidí soltar, decidí sanar, decidí perdonar. Y con esto no quiero decir como yo pienso, no es el perdonar a alguien, volver a tener una relación con alguien o volver a tener un contacto con alguien. El que tú perdones a alguien no significa que vuelvas a contactar a esa persona o que tengas comunicación o relación o nada. Simplemente el perdón es para ti, porque cuando tú odias a alguien, cuando tú no tienes esa paz, esa tranquilidad interna, es como si tú sientes cosas malas por alguien, es como si tú estuvieras tomando veneno y tú esperas que la otra persona muera y no tú. Y es imposible. Entonces, ahí es donde llegué a esa realización de que el perdón es para mí y el perdón es para mi alma. Y por eso decidí perdonar a estas personas en ese momento de manera real. O sea, profundamente dije, los perdono. Y visualmente los vi frente a mí en las visiones que estaba teniendo en esa imaginación donde yo estaba viajando, se me presentaron frente a mí y dije las palabras y solté y fue como si desaparecieran de frente de mí, fue como si se hicieran polvo las personas enfrente de mí que yo había perdonado, como si ya no tuviera yo que cargarlos más. Y hasta físicamente, déjame te digo una cosa, eso sí lo noté. Al siguiente día que yo despierto, noté la diferencia más grande que pude haber notado físicamente, que ya no sentía la pesadez de estar cargando algo en mis hombros. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo sentía el cuerpo bien ligero. Yo sentía como esa tranquilidad, dije, wow, hasta la cabeza, la espalda ya no me duelen, qué fuerte. Y el dolor que traía en mis ovarios en ese momento eran muy, muy bajito, era menor. Y esa fue la primera noche. Bueno, aquí te voy a mostrar el clip de la primera noche que grabé antes de empezar la ceremonia y al siguiente día de la primera ceremonia para que tú más o menos veas lo que grabé. Te repito, estos son cortitos porque perdí yo los clips de las grabaciones que tenía de esto, pero bueno, esto es lo que tengo de esta parte. Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com, y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores.
Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web hdecreators.com. Bueno, decidí documentar mi primera experiencia con ayahuasca y estoy aquí en Pachamama Munay y es el lugar. Aquí pueden ver las instalaciones, aquí está el río y bueno, todo esto es parte de las instalaciones y en la noche empieza la primera parte del programa y a ver cómo estamos ahorita. Bueno, pues estoy cansada, que vengo del aeropuerto y a ver qué pasa más adelante. Bueno, pues todo comenzó porque en diciembre comencé a sentir unos dolores muy fuertes en el cuerpo y después de hace poco unos estudios que me hicieron, todo salió que estoy completamente sana. Sin embargo, los dolores los sigo teniendo, entonces pues decidí intentar un remedio natural y siento que esto me va a ayudar mucho y aparte, bueno, pues estuvo llamándome, así que es parte de la razón por la cual estoy aquí y en el proceso pues espero que la medicina actúe como debe actuar en mi cuerpo y que me ayude a sanar lo que tengo que sanar emocionalmente, físicamente y en todos sentidos. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Así que bueno, estaré documentando lo que me pasa y cómo me siento y les estaré platicando cómo me va. Aquí está el lugar. Están los dormitorios, los hombres, baños, los dormitorios de mujeres, donde me voy a quedar yo. Y este es el lugar aquí, para que lo puedan ver, y donde se va a llevar a cabo la medicina y todo el tratamiento va a ser ahí. Y aquí es el lugar. Ok, so aquí estoy después de la primera noche de ayahuasca y el tratamiento. Y bueno, lo que puedo decir es que es totalmente inesperado a lo que pasó y fue muy fuerte la experiencia. Lloré mucho, vomité también y pues tuve unas realizaciones de mi persona y no sé, estoy a la expectativa. Hoy es el siguiente tratamiento y bueno, esperemos que la medicina haga el efecto, pero hoy amanecí mucho más relajada, no tan estresada, mi cuerpo no se siente tan tenso, mi espalda no me duele y el dolor de cuerpo que tenía se siente mucho más tranquilo ahorita, entonces pues. Y la segunda noche fue igual, ceremonia de noche, la tercera fue de día. La ceremonia de noche yo, bueno, ya sabía lo que iba, entonces iba un poco más preparada, ya no me iba a agarrar tanto en curva, pero no. Sí me agarró en curva, fue muy diferente a lo que yo pensé. Ahí el mismo proceso, primero el rapé y después la ayahuasca. Y así pasé, lo mismo, nos formamos, ya todo el mundo estaba en esto. Cuando yo tomo la ayahuasca y me acuesto, yo más o menos estaba calculando que iba a pasar otros 40 minutos. Bueno, no, esta fue casi que a los 15 minutos yo ya estaba entrando en esta cuestión de ver cosas, ¿no? Las primeras cosas que vi fue el hecho de que partes de mí que todavía no habían perdonado las cuestiones que había pasado yo con mis papás. Ahora, aquí es un tema un poco complicado para mí hablarlo también, al igual que pues las otras cosas que viví, pero en este caso sí es importante mencionar que yo las cuestiones que yo les platico, las cosas que yo les hago saber son para ayudar a los demás y no para juzgar a nadie, ¿ok? Esto sí quiero que les quede bien claro, yo no estoy juzgando a mis papás, yo no estoy juzgando absolutamente nada de lo que ellos vivieron, hicieron, nada. Yo estoy simplemente compartiendo lo que yo viví para que cualquier persona que esté pasando por situaciones similares sepa que hay luz del otro lado, ¿ok? Y aparte, bueno, mis papás saben que yo estoy haciendo esto y compartiendo esto y es importante para mí, pues, compartir las cosas como son. Cuando yo era niña viví bastante violencia por parte de mi mamá, por parte de mi papá
Ellos fueron criados de diferentes maneras, como todo el mundo, ¿no? Entre más atrás nos vamos en las generaciones, vemos como la violencia era mucho más fuerte. Hay momentos muy, muy fuertes, muy brutales, muy gráficos que pues no puedo compartir como tal, pero sí pasé cosas muy difíciles al crecer. Y cosas que me marcaron muy fuertes. Entonces yo todavía traía, a pesar de que yo había hecho un trabajo de perdonar y de todo esto en el 2020, que fue mi despertar, y hice la conciencia de perdonar y de sanar y todo esto, yo ya traía ese perdón integrado pues con mis papás. Y a pesar de esto que les digo, yo vi durante la segunda ceremonia parte de la vida de mis papás. Hasta cierto punto se me mostró pues la vida que tuvieron, las cuestiones que vivieron, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían en el momento, que nadie les enseñó a ser papás. Y bueno, todo esto me ayudó a dejar de juzgar esa parte que todavía quedaba un poquito ahí, medio que juzgaba, medio que sentía rencor, toda esta cuestión fue limpiada por completo. Yo vi a mis papás con una diferente lupa, con amor, con entendimiento. Yo empecé a convertirme en otra persona. Tuve una relación en un punto muy fuerte con mi mamá, muy de roces todo el tiempo, especialmente en la adolescencia y un poco antes de que me casara. Fue una relación muy fuerte, muy, muy dura. Porque pues en mi infancia pasé muchas cosas muy difíciles con ella, ¿no? Y en la ayahuasca me mostró varias cuestiones que me hicieron ver con más amor aún a mis papás y pues entenderlos más, ¿no? Que les repito y les digo, sinceramente es que hay cosas que no son justificables, pero eso no quiere decir que te vas a enganchar en las cosas que pasaron porque no te conviene a ti. A ti es al que te va a mantener atorado, a ti es al que te va a mantener estancado. Y es como si trajeras una cadena en el grillete, ya sabes, en los grilletes en las piernas. Es como si trajeras un grillete toda tu vida tratando de caminar y tratando de avanzar cuando tú tienes alguna cuestión con algún familiar o tus papás o lo que sea. Lo mantienes así, entonces tu avance es mucho más lento que lo que podría ser si tú sueltas esa cadena y dices de aquí para adelante lo que pasó y se acabó, y eso fue lo que me hizo ver ese día, ¿no? Esa segunda noche lloré menos, creo que fue el proceso un poquito más fácil porque te digo, ya había hecho yo un trabajo anterior a esto, pero sí fue muy, muy fuerte, muy bueno y sentí mucha tranquilidad también. Y te muestro el clip aquí pequeño que tengo acerca de la segunda vez que me tocó hacer el ayahuasca y para que tú veas qué es lo que dije aquí. Bueno, día número 2. Anoche fue una ceremonia de día, entonces fue un poco diferente. Tuve muchos recuerdos de la infancia, todo como un par de recuerdos por año de mi vida. Recordé cosas malas, recordé cosas bonitas y me sentí más tranquila ayer y fue una experiencia más amable. Descansé un poco mejor y ahí está mi terapeuta, aquí me van a hacer un sound healing con frecuencias, sonidos. Y es una sesión y después me voy a ir a la sesión de masajes de detox, de desintoxicantes. Así que aquí anda un bicho. Pero bueno, los veo. Y la última ceremonia fue de día, ¿sí? Esta fue la más fácil, por así decirlo. Igual fue el mismo proceso, tomabas el rapé, después el ayahuasca y la primera y la segunda noche sí tomé el rapé. La tercera ya no quise tomar el rapé porque te digo que eso fue lo que menos me gustó, de sentir así como el fuego en la cabeza, fue horrible. Y ya decidí no tomar el rapé, pero sí noté la diferencia. Me pude conectar mucho más con la ayahuasca y los sentimientos, lo profundo, todo esto, estas cuestiones internas, mucho mejor cuando hice el rapé. Cuando no hice el rapé, que fue la tercera toma, en el día de la tercera ceremonia, ahí conecté más hacia lo externo, porque lo que me pasó en la tercera noche fue que al tomarla no me hizo mucho efecto.
Estuve tranquila, estuve relajada y decidí salir a caminar. Estábamos en una área cerca de como una laguna. Ya te muestro aquí el videíto para que tú veas cómo estaba. Pero yo estaba sentada cerca de una banca donde había unos árboles. Lo que pude ver, no sé si has visto la película Lucy. Y en esa película se muestra una imagen donde puedes ver como las venas de los árboles. Y puedes ver lo de adentro del árbol. Bueno, pues así yo veía los árboles en ese momento. En un rato de los que tuve esta cuestión de ver cómo todo tenía como venas como nosotros, ¿verdad? Pude ver los árboles y sus venas y eran como de color fosforescente así, entre azul y violeta y verde, muy iluminado como neón, luces neones. Y vi a las personas también que estaban alrededor que tenían algo parecido a los árboles, o sea, podía ver como luz dentro de las personas, ¿no? Fue un poco más hacia externo, hacia afuera el tercer día. Y cuando regreso yo empiezo a sentir así como, me empiezo a sentir así como más cansada y me regreso a acostar. Y cuando me regreso a acostar, empiezo a ver una imagen así a lo lejos. Hagan de cuenta que yo estaba como en un bosque. Estaba caminando y de repente vi una silueta así como muy iluminada y empecé a acercarme hacia la silueta y la silueta se iba acercando más hacia mí. Era una persona alta y entonces era tanta luz que salía de esa imagen. Y entonces para mí esa imagen representó Dios, representó la iluminación, representó la energía más poderosa que hay en este universo, es el creador. Y yo lo pude ver así de frente a mí. Y esa paz que yo sentí cuando estaba frente a esta persona, esa imagen tan fuerte que estaba frente a mí, que me estaba diciendo, sin hablar, sin mover la boca, me estaba diciendo todo va a estar bien. Fue como algo divino, algo grande, porque yo sentí mucha paz. Inmediatamente que vi esa imagen, sentí mucha paz. Y me empezó a decir que todo iba a estar bien, que yo ya estaba haciendo lo que necesitaba para poder avanzar, que me amaba, que yo me tenía que amar a mí misma, que yo me tenía que valorar a mí misma y que yo me tenía que perdonar y que perdonar a todos los demás, pero que también tenía que pedir perdón. Cuando dijo eso, muchas personas de mi pasado, de mi presente, de mi vida, se presentaron en mi mente y yo empecé a externar el perdón, el pedir perdón a las personas que había hecho daño. Empecé a pedir que a cualquier persona que le hubiera yo generado un dolor, una cuestión de pesar, un trauma, lo que fuera, que me perdonaran, y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar ahí. Y me di cuenta que la cuestión más fuerte de todo este viaje que estaba haciendo era el perdonarme a mí misma. El entender que el perdón, muchas de las veces tu vida va sin rumbo, muchas de las veces sientes que tu vida no sirve para nada. Y es porque tú no te sientes valorado, tú no te sientes amado, tú no te sientes que mereces perdón. Y ahí es donde yo empecé a trabajar conmigo, para sentir valor, para sentir respeto por mí, para sentir amor por mí, para sentirme que yo valgo y para poder perdonar esa versión de mí que fui, que no fue buena, que cometí muchos errores, que hice muchas cosas incorrectas y me pedí perdón por haber vivido tantos años con tanto coraje, porque yo crecí siendo la oveja negra y yo crecí siendo la niña rebelde y yo crecí siendo la precoz y yo crecí siendo la peor de todas, ¿verdad? Y muy criticada y muy juzgada y todo esto. Entonces yo en ese momento decidí perdonarme por haberme tratado tan mal yo a mí misma, por no haberme respetado muchas veces, por no haberme amado y no haberme valorado, y decidí empezar a sentir eso por mí. Y créanme que cuando terminó esta parte de la ceremonia, yo sentí tanto amor por todo el mundo. O sea, de verdad, yo sentí como que yo tenía que perdonarme a mí, tenía que valorarme, tenía que hacer todo este trabajo interno, porque yo, si lo hacía por mí, lo iba a hacer por todos. Y ahí vi una realización de que si yo logro sanar mis heridas, entonces mis hijos no tienen que cargar
pues con mi karma, con mis heridas y repetir los mismos errores que yo. Y entonces yo también lo vi hacia atrás. Si yo logro sanar las heridas que yo tengo, los traumas que yo tengo, mis papás también pueden sanar las suyas. Entonces tú haces un trabajo fuerte y tanto hacia adelante como para atrás de tu línea de tu ADN se modifica y cambia los resultados de los demás. Y yo con esa idea en la mente, bueno, pues empecé a hacer los trabajos después de las ceremonias, empecé a hacer el trabajo fuerte, ¿verdad? Porque lo más fácil es la ceremonia. Lo difícil es integrar lo que aprendiste después a tu vida real, a tu día a día, ¿no? Y bueno, el trabajo que yo hice en esta ceremonia, todavía 2 semanas después se vio en mi vida, ¿ok? Cuando yo regreso, esto lo conté en el episodio anterior, un poco más sencillo y general, pero cuando yo regreso de esta ceremonia, pues yo les cuento a mis papás, estaban ahí con nosotros en ese momento, yo les digo lo que pasó y bueno, ellos estaban un poquito renuentes, especialmente mi mamá, como les había dicho antes, pero yo le había explicado el motivo y qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y ya cuando le conté todo, bueno, pues ellos estaban así como, wow, o sea, se me quedaban viendo como que, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué loco lo que viviste, pero pues nada de juzgarme, o sea, ellos me estaban escuchando. Y así pasaron los días. Y a las 2 semanas de que yo hago mi última toma de esta ceremonia, me estaba bañando y empiezo a escuchar durante el baño en mi mente, empiezo a escuchar mi voz interior y empieza a decir, tienes que decirles. Si recuerdan, en el episodio anterior les había dicho que no sabían mis papás nada. Nadie sabía de lo que me había pasado de niña, de mis abusos y todo esto. Nadie sabía lo que me había pasado más que mi esposo. Entonces en ese tiempo yo pues dije, me voy a llevar esto, inclusive después de la ayahuasca dije, y como ya los perdoné, yo ya no voy a hablar de esto, no voy a compartirlo con nadie, yo me lo voy a llevar a la tumba. Se acabó. Ese era mi plan, ¿ok? Hasta ese momento. Estoy en el baño, me estoy bañando y empiezo a escuchar. Tienes que decirles. Y yo dije, ¿qué? Inmediatamente yo sentí, tienes que decirles a tus papás, ¿verdad? Y yo dije, no les voy a decir. O sea, yo me contestaba a mí misma, yo no voy a decir nada, me voy a llevar esto a la tumba, no tiene caso, yo ya lo perdoné, ya lo sané, yo no voy a hablar. Me vuelve a decir, tienes que decirlo. Y los tienes que contar. Es importante para que completes tu ciclo y completes y lo cierres, lo puedas cerrar. Salgo de bañarme, yo me puse a llorar en la regadera cuando tuve esta realización de que tenía que hablar. Y no quería, pero dije, bueno, lo voy a hacer. Le digo a mi esposo que se lleve a los niños al cuarto, que los entretenga porque le voy a decir todo a mis papás. Y se me queda viendo y me dice, ok, bueno, está bien. Yo le digo a mi mamá que quiero que mi hermano escuche también para que pues yo les pueda contar a todos y así lo hizo. Ella le marca a mi hermano y comencé a hablar, ¿no? Les dije que en la ayahuasca, después de haberla hecho, pues me había pasado muchas cosas que me habían hecho pues tomar la decisión de decirles y que yo había sentido la necesidad de hoy hablar con ellos, ¿no? Y les conté, se los dije todo. La verdad es que se les rompió el alma en 1000 pedazos. La cuestión es que aunque yo pasé por eso desde los 6 años hasta los 12, cuando yo lo paso más duramente y más difícil es porque mi primo, el principal de mis agresores, fue que mi mamá lo llevara a casa. Si tú vas al episodio anterior, ahí platico también un poquito acerca de esto y digo que cuando él se pone en sus años rebeldes de adolescencia, mi mamá se ofrece a enderezarlo, ¿verdad? A ayudarle a mi tío y se lo lleva a casa. Mi papá no quería, lo convence y como dije antes, me llevaron al monstruo ahí a la casa, ¿no? Entonces ahí empezó a ser recurrente cada noche y fue muy difícil durante ese periodo que estuvo él ahí viviendo en casa. Y bueno, mi mamá y mi papá pues se quedaron viendo, se voltearon a ver cuando yo les digo esto y mi papá dijo, fue esta persona, ¿verdad? Le dije, sí. No, pues mi mamá estaba que no podía aguantar pues la culpa, ¿no? Ella duró muchos días, después de que pasó eso, duró muchos días pues en la depresión total, completamente destruida por dentro por esta cuestión, ¿no? Yo les dije, miren, yo ya perdoné esto, yo les pido a ustedes que traten de sanarlo, creo que era importante que yo lo mencionara.
pero no es para estárselos reprochando ni nada. Simplemente esto es algo que es parte de mi sanación y necesito hacerlo, ¿no? Y pues ahí surgieron otros temas, otras cuestiones entre la familia que se dieron en esa noche. Una noche muy difícil, la verdad, pero bueno, al final de cuentas lograron mis papás salir de ese modo en el que se encontraban, ¿no? Yo les enseñé inclusive técnicas a ellos para forzarse a estar en el presente y a dejar el pasado y todo esto. Tuve que ayudarlos a eso porque mi mamá específicamente estaba siendo golpeada muy fuerte por la culpa y por todo esto que había pasado. Y bueno, esa fue la primera parte de mi primera toma de ayahuasca. Después hice unas integraciones, estuve unas videollamadas con este grupo que había hecho la ayahuasca conmigo unos meses, era una vez al mes que nos juntábamos en línea para ver cómo íbamos y todo. Bueno, y así pasaron, me parece que 3-4 meses y se acabó, ¿no? Ya integrar cada quien lo suyo y así fue. Y bueno, pasa el tiempo, yo ya estaba mucho mejor, me sentía mejor. Había un área de mi vida en la que todavía no sentía yo que había logrado lo que yo quería estar viviendo en esa parte, ¿no? Yo ya tenía, como les dije, el éxito monetario, el éxito con mis negocios, el éxito personal, el haber perdonado a las personas que me habían dañado de niña, todo esto ya lo había logrado, ya estaba en ese punto, pero el área que no estaba bien todavía era la relación con mi esposo. En la segunda ceremonia, la segunda vez que decido ir a hacer ayahuasca es porque esta cuestión de que él y yo estábamos a punto de separarnos fue la que me hizo tomar esa decisión. Nosotros ya teníamos un tiempo con esta cuestión de separación, ¿sí? Aunque estábamos en la misma casa y todo esto, pero ya había una separación emocional muy fuerte, ya estábamos pues a punto de tomar la decisión de que ya no íbamos a seguir por muchas cuestiones que no se habían arreglado y no se habían hablado durante el tiempo, más aparte mis traumas y más aparte las cuestiones que yo tenía de no amarme, de no respetarme, todo esto dieron, pues ahora sí que fue la tormenta perfecta para separar más nuestra relación. Aunque como yo les mencioné en el episodio pasado, nosotros siempre hemos sido amigos, entonces eso ayudó mucho porque él y yo tenemos una buena relación de amistad desde siempre, porque nos conocemos desde niños. Entonces esto ayudó mucho, pero lo que terminó de solucionar y ayudarnos a encontrar todas las respuestas que necesitábamos, y de hecho lo hemos platicado él y yo, gran parte de que él y yo no nos hayamos separado sí se lo atribuimos a la ceremonia de ayahuasca que hicimos juntos. O sea, la verdad, sinceramente, obviamente Dios, ¿no? Pero el hecho de que nosotros ya habíamos tomado terapia como pareja, habíamos hecho muchas cosas juntos y ya estábamos en ese punto cordial de decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegamos. En esa última instancia yo lo pensé para mí y él no lo sabe o no lo supo en ese momento, pero yo dije, le voy a decir, ¿quieres ir a hacer ayahuasca conmigo? Vamos juntos y vemos si esto lo resuelve, nos ayuda a conectar o algo, ¿no? Y si no, ya es lo último que hicimos, ya no avanzamos, hasta ahí quedamos y se acabó, ¿no? Y cordialmente tú por tu lado y yo por el mío. Y yo dije, si él dice que no, yo ya no voy a hacer nada más y hasta aquí quedó y ya, nos separamos. Pero él dijo que sí. Les digo, yo no le comenté eso, yo solo le pregunté, ¿quieres ir a hacer ayahuasca? Hay una nueva ceremonia y está cerca de nosotros. En ese momento iba a ser en Iowa y yo le dije, vamos a hacerlo como ves. Y me dijo, bueno, está bien, vamos. Y ya entonces ya se planeó todo y esto fue en abril del 2023. Y en esta ceremonia, aunque fue muy diferente que las anteriores y las primeras, porque ir con alguien, de hecho se te recomienda que cuando tú haces estas ceremonias vayas solo, y entendí por qué, porque cuando fui con él fue completamente diferente, me sentí muy preocupada por él todo el tiempo durante estas ceremonias, fue un poco más difícil enfocarme en mí, pero en las partes en las que me conecté, también noté que fue un poco más externo y no tan interno como las anteriores, ¿no? Ahí sí vi cosas más fuertes, fueron realizaciones un poco más, digamos, internas, pero en el sentido para enseñarme quién fui, para enseñarme quién puedo ser
Y las cosas que yo escuché durante esta ceremonia sí las hice, las escribí. La diferencia de la anterior y a esta es que yo sabía que iba a escuchar cosas y en esta ocasión me fui preparada, me llevé un diario y empecé a escribir lo que yo escuchaba, ¿no? Y se los voy a leer, se los voy a compartir. Primero les voy a insertar el clip de las cosas que grabé. Sí grabé más y aquí sí tengo los clips, muchos de ellos hablando después de que tomé la ceremonia y qué es lo que sentí cada uno de los días, un poquito antes de la ceremonia, la preparación y luego ya lo que pasó una vez que tomé la ceremonia un día después de cada ceremonia, ¿no? Pero sí, en estas tomas el primer día fue diferente. Yo estaba muy enfocada en él. En esta ocasión, en lugar de 2 copitas como siempre te dan de las ceremonias, en esta ocasión cada toma me dieron 3, fue más fuerte, pero sí hubo momentos en los que yo sentí que fue muy diferente porque este era el momento en el que yo decidía que ya no necesitaba más, ¿no? Y fue muy, muy notorio la diferencia entre la anterior y esta. Esta sí yo iba con la intención de que me ayudara a decidir, a sanar, a saber si tenía que seguir con mi esposo o no, que también lo ayudara a él a entender. Y así pasó. Para que tú veas lo que pasó, te voy a mostrar ahora los videos y ahorita regreso. Este episodio es traído para ti por Hypernova Digital Entertainment, hdecreators.com. Y yo soy la fundadora de esta agencia. Esta agencia está hecha por creadores para creadores. Y desde el 2017 hemos estado ayudando a personas gratuitamente, no cobramos por nuestros servicios, para que se puedan convertir en la mejor versión de ellos mismos, poder ser creadores de contenido profesionales y que puedan ganar ingresos en el proceso. Si tú vives en Estados Unidos o en Canadá, no olvides checar nuestra página web, hdecreators.com. Hoy empiezo a documentar mi segundo retiro de ayahuasca. Faltan 2 días para empezar este retiro y me he estado sintiendo un poquito nerviosa. Hoy voy a preparar mi maleta. De hecho, aquí tengo atrás mis cosas, la maleta donde voy a poner mi ropa, algunas otras cosas que te dan normalmente. Y bueno, voy a empezar a documentar absolutamente todo el proceso, cómo me voy sintiendo y todo lo que voy viviendo en este segundo retiro de ayahuasca que voy a hacer. No sé, tengo sentimientos encontrados porque como que esta vez ya sé a lo que voy un poco, porque dicen que pues nunca es igual. Sin embargo, pues así como que me da la curiosidad, ¿no? De si me voy a sentir igual que la vez pasada, como que si voy a sentir la misma tranquilidad, paz al final del retiro, o va a ser como otras personas cuentan que se sienten energéticos, o es muy diferente, es dependiendo de la persona y sinceramente es que el pasado lo hice en septiembre del 2022 y esta vez lo voy a hacer en abril del 2023, así que no están tan separados tampoco. Ahora les voy a enseñar la lista que nos mandan por correo. Entre otras cosas nos piden cobijas, nos piden que llevemos suficiente ropa, piden que llevemos tapetes de yoga, nos piden que llevemos almohadas, cobijas, sleeping bags si tenemos mucho frío, porque es como bueno, el pasado que fui era como un salón grande y ahí están todos los colchones acomodados, entonces me parece que va a ser igual en esta ocasión y por eso es que te piden que lleves pues todo esto. Y también si tocas algún instrumento te dejan que lo lleves, de tambores o varias cosas, porque también hay una parte en donde hacen como una celebración, se le puede llamar así, donde es como alrededor todos en círculo y están ahí tocando y cantando, y bueno, son muchas cuestiones como para liberar el estrés y está muy padre esa parte. Y si tocas algún instrumento te permiten llevarlo, entonces por eso es que te dejan hacer esto. Como cuestiones extras, como una lámpara de mano por si acaso, un repelente para mosquitos o insectos, tus cuestiones básicas como el shampoo, el jabón, esto para poderte bañar allá, tu toalla para secarte, entonces eso es lo que básicamente vamos a empacar ahorita.
un día para mi retiro de ayahuasca. Falta un día. Anoche fue una noche muy complicada. Algunos ya de ustedes saben que empecé con problemas de salud aproximadamente hace un año, en diciembre del año pasado. Hace un año y un par de meses ya. Entonces ya casi año y medio con este problema, con este dolor. Bueno, empecé con un dolor en la parte baja del abdomen, al lado izquierdo. Y esto me llevó a ir con los doctores y tener varios estudios aquí en Estados Unidos, ultrasonidos. Me hicieron muchos scans, me hicieron infinidad de estudios de sangre, de orina, todo. Bueno, salí completamente sana, completamente bien. Sí, no entienden por qué esto está pasando en mi cuerpo. Yo sinceramente creo que es un problema de ovario, sí, del ovario izquierdo, aunque me dicen que pues que no tiene nada que ver, que estoy muy bien y bueno, total que no se me quita. Cuando hice la ayahuasca en septiembre me ayudó mucho, me ayudó para no sentirme pues como me estaba sintiendo. La verdad es que el dolor se bajó me quedó como el 20% del dolor de que traía. Entonces me ayudó mucho. Por cierto que me quité las uñas y un paréntesis. Me quité las uñas, me quité las pestañas, me despinté las uñas de los pies, las uñas normalmente las postizas que utilizo. Todo eso me lo quité porque dicen que es mejor para que ellos chequen tu oxigenación cuando estás haciendo todo esto. Si se te ponen moradas las uñas, pues ellos saben que hay algo mal en tu cuerpo. Entonces para evitar problemas me quité las uñas postizas que tenía y estoy ya así como, aparte que para sentirme más cómoda en general, y es por eso que lo hice de esta manera. Bueno, entonces como les decía, tenía mucho dolor y esto duró durante algunos meses y me sentí mejor después de la ayahuasca, pero otra vez empecé con los dolores, empezaron a crecer de nuevo. Y específicamente anoche, empecé con un dolor que hace como un año no lo sentía, pero un dolor que hagan de cuenta que se me inflamó el estómago mucho dolor, no podía caminar. Tuve que tomarme el medicamento que me habían mandado para eso, que no me gusta la verdad tomar medicamentos, pero tuve que hacerlo porque ya anoche sentía que ya no podía más, pero no se me ha quitado. Entonces ahorita sigo con el dolor, ahorita sigo con la incomodidad. Estoy en el proceso de ver qué va a pasar, porque sinceramente siento que voy a tener que regresar a México a hacerme los estudios allá, porque sinceramente cada vez que ha habido alguna situación, los doctores mexicanos siempre han estado súper como decimos en México, al tiro, súper bien en la cuestión de siempre, o sea, le dan al clavo y siempre hay una solución y la verdad es que los doctores mexicanos, un beso, son lo máximo. Y ya les estaré actualizando para que sepan qué va a pasar. Y ya si voy a México, pues ya me los llevo conmigo. Les enseño el proceso. Pero bueno, pues ya hice mi maleta, ya tengo todo listo. Tengo las cobijas, tengo todo lo que les enseñé ya previamente. Esto pues lo voy a poner en un video completo y voy a, como les dije, estar documentando todo el proceso para que ustedes vean el cambio y para que ustedes escuchen, y pues sobre todo yo tener una parte de todo esto, ¿no? De documentar estos procesos. Siento que cuando nosotros nos dedicamos a documentar ciertas partes personales, de que no todo el mundo lo hace, como que hacemos que los demás se den cuenta que también estamos pasando por cuestiones así, ¿no? Como muchos saben, yo tengo varias cuestiones de que pasaron traumáticas en mi infancia. Muchos hemos vivido lo mismo y es bueno escuchar a otras personas que lo han pasado, porque te hace sentir que no estás solo. Yo por lo pronto ya tendré algún video donde les platicaré mi historia y bueno, pues les voy a decir lo que me pasó y por qué estoy en el proceso de sanación ahora. He estado en este proceso espiritual de sanación por los pasados 3 años. Pues ha sido mucho aprendizaje y mucha sanación. Eso es lo que he buscado, ¿no? Pues hoy es el día del retiro de la ayahuasca. Me voy a despertar. Más bien estoy despertando, como pueden ver. Voy a bañarme y voy a asegurarme de que tengo todo ya listo para el retiro. Voy a estar documentando, voy a estar grabando todo lo que pueda, lo más que pueda, porque
No sé si les comenté esto, pero no nos dejan tener el celular con nosotros todo el tiempo. Solamente nos van a dejar usarlo una vez al día en las mañanas. Entonces ahí es donde voy a aprovechar para documentar lo que pasó la noche anterior. Y bueno, trataré de grabar un poco sobre el lugar cuando lleguemos y estaré documentando lo más que pueda. Entonces nos vemos en un momento más. Yo creo que tenemos que traerlo a México. ¿No? Bueno, pues ya estamos aquí. Como pueden ver el lugar, así está todo. Y bueno, aquí estoy donde yo me voy a quedar y la gente está comiendo, pero yo no tengo hambre. Entonces, ya que empiece todo, nos van a quitar los celulares y bueno, ya en cuanto tenga yo oportunidad voy a estar grabando para que sepan más. Bueno, aquí estoy en la mañana de el día después de la ayahuasca, de la primera noche. Y me salí de bañar, nos entregaron los teléfonos después de desayunar algo, casi no pude desayunar nada, pero bueno, me vine para acá y quise hacerles como un update a todos, pues sí, contarles todo lo que está pasando. Y quiero decirles que fue una experiencia muy interesante. Y voy a hacer como otro video ya cuando llegue a casa. Voy a hacer otro video donde lea para ustedes lo que escribí, porque sí hice varias anotaciones de lo que escuché, de las palabras y de las cuestiones que escuché. Y como dije antes, si me ayuda a mí, yo creo que le puede ayudar a más personas, porque pues todos pasamos por diferentes traumas, diferentes circunstancias y no todos tenemos la oportunidad de hacer este tipo de sanación. Y yo venía con una expectativa de tener respuestas para una cuestión en específico y no se me dio, y me dio otra cosa completamente diferente. Y como les mencioné antes, te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y en ese momento lo que yo necesitaba escuchar es que voy bien, que lo estoy haciendo bien, que mis sueños se van a cumplir, que voy a lograr las metas que me estoy proponiendo, pero que debo ser consistente, que debo continuar haciendo lo que tengo que hacer, que tengo que actuar como si ya fuera. Y eso es algo que se me quedó bien grabado. Actuar como si yo ya fuera la persona que quiero llegar a ser. Es empezar a actuar ahorita, desde ahorita, como si ya estuviera en ese punto. ¿Cómo actuarías si tú ya estuvieras en el punto en el que quieres estar? ¿Cómo se comportaría esa persona? Todos esos pasos los anoté como para cómo lograr tus metas o llegar a tus sueños. Y me dijo también, si tienes en la cabeza, si tenías en la mente, si tienes en la mente esas metas, es porque eres capaz de lograrlo. Entonces no pares, no dejes que el hecho de que en este momento se te muestren ciertas cosas y que no veas que esté avanzando tanto, no significa que no se va a cumplir. Pero no pares, porque ese es el error que cometen la mayoría. Dice, la mayoría va pensando que hay un tiempo límite y no existe el tiempo. Entonces, todo esto se los voy a leer y ya, como les digo, en la casa voy a hacer un video aparte. Ahorita vamos a hacer una integración, entonces tengo que ir para adentro, pero sí quería, como les mencioné, grabar cada mañana lo que pasó el día anterior, como una cuestión personal de tener documentar lo que me pasó y así yo también recordar. Pero también, si esto le puede ayudar a alguien, pues qué mejor, ¿no? Que alguien más pueda ser beneficiado. Pero sí, la cuestión de darme cuenta que tengo que enfocarme más en de verdad poner todo lo que tengo, todo, absolutamente todo lo que tengo contra lo que pienso que no puedo. Eso es lo que aprendí ayer y hoy me siento tranquila, me siento bien.
Hubo momentos en que sí me dio frío, mucho frío. Y hubo momentos en que me sentía bien cómoda. Y fue chistoso porque empecé a notar mucho la comodidad de la almohada que traje. Y estaba así de, ay, qué bien, qué agradecida estoy de que tengo esta almohada tan cómoda. Hubo un punto en el que mi almohada era lo máximo para mí. Y entonces es por eso que anoté los detalles más pequeños, los detalles más simples, son los que hacen que tú te empieces a sentir agradecido. Entonces la gratitud es como un punto de partida para cualquier cosa que quieras lograr, y que hay un cambio particular en tu energía personal cuando te enfocas en los pequeños detalles y eres agradecido por ellos. Entonces aquí les dejo entonces el otro clip para que vean lo que escribí yo misma, leyendo la lista ya una vez que estoy en casa. Y bueno, esto es lo que escribí en la noche 1. Respira profundo, que es tiempo de enfocarte en ti. Deja de ver a los demás y empieza a ver por ti. Sé consistente, persistente, delirante, intencional. Soy ya. Así logras lo que sea. Sin perder equilibrio, está bien tener dualidad. Acepta que eres obscuridad y luz al mismo tiempo. Aceptación de quién eres por completo. Enfocarte en los pequeños detalles será suficiente para lograr sentir gratitud. La gratitud es la salida que te encamina a la sanidad. Cuando te logras enfocar es cuando cambia lo que vendrá después. Entrena a tu mente a ver lo bueno, lo positivo. Los pequeños detalles te hacen el estado máximo de paz interna. Logras tranquilidad cuando sientes lo que tocas. Lo más insignificante es lo que le da todo el significado a la vida. Cuando veo lo que apenas se puede lograr percibir, es cuando encuentro la clave para ser feliz. Pierde el equilibrio para que encuentres el paso que sigue. La comida no es para llenarse, es solo para nutrirte. Todo es importante, aunque nada importa. Observa y nota los detalles. Eso es lo que te da la calma. Ok, bueno, este es el día después de la ayahuasca, es la segunda noche. Y el día de ayer hubo muchos detonadores que me hicieron sentir incómoda. Y hubo personas que no estaban como muy concentradas y me desconcentraban a mí, ¿no? Esto a mí me dejó como un poco incómoda al principio. Y había personas que no se callaban, que había ruidos, que había cosas que no me dejaban concentrarme. Pero después ya me sentí un poco más calmada y empecé a pensar que tienes que concentrar en ti, no en lo que los demás hacen. Y bueno, eso es algo que me dejó bastante pensativa en ese sentido, ¿no? Cuando uno se enfoca en todo lo que los demás hacen, te terminas olvidando de ti. Y eso es lo que he hecho pues toda mi vida. Y eso me ayudó como a enfocarme, a concentrarme nuevamente en lo que yo estaba viviendo, en lo que yo estaba sintiendo. Igual hice el esfuerzo de sentarme, escribir todo lo que tenía que escribir cuando venían pensamientos a mi mente, ya que me sentí como un poco más como más fuerte en mis sentidos. Comencé a notar lo que estaba pasando y bueno, lo escribí y tengo varias notas también en cuanto a eso. Es como importante mencionar que no quise leer las cosas aquí porque es como una lista larga, entonces no quiero estar como poniendo más tiempo de lo que debo aquí como para documentarlo, ¿no? Pero cuando llegue a mi casa, como les comenté, voy a leer lo que escribí. Y como digo, si a mí me da claridad o a mí me ayuda, creo que a alguna otra persona le puede servir. Sí siento un poco menos de descanso hoy porque ayer, como les digo, fueron tres copas de ayahuasca y no me sentí tan profundamente dormida como anoche. Pero pues es parte del proceso, lo que sea que te esté dejando hacer o tener o ver. Eso es lo que necesitas en el momento. Entonces, hoy vamos a tener la ceremonia temprano, es domingo. Va a ser una ceremonia, creo que al mediodía. Y pues la mayoría tienen que quedarse. Si se va alguno, pues les permiten irse también. No forzan a nadie a quedarse a la tercera. Pero sí te piden que te quedes para hacer como un cierre al final. Y ya a lo mejor si, por ejemplo, vas a manejar o vas a viajar, pues sí te piden que vayas hasta el lunes. Entonces, pues eso es lo que va a pasar. Y bueno, les seguiré
grabando y documentando todo el proceso y pues los veo pronto en el siguiente clip. Cuando juzgas a los demás, te tocará repetir esos pasos, pues solo así entenderás el para qué de las cosas. No hay equivocaciones, solo aprendizaje. El único reconocimiento que necesitas lograr, ver, es el propio. No hay más que cerrar los ojos y comienza a ver con tus sentimientos. Ríndete a lo que es, no lo forces. Si dejo ir, se queda. Si quiero retener, se va. Deja de ponerle a todo una etiqueta. Entiende que todo solo es. Comienza a ser, solo sé. Al perdonarte a ti y a los demás, te evitas una vida llena de pena, angustia y miedo. Nadie te está juzgando tanto como piensas. Todos están heridos en diferente medida. Permítete sanar. Acéptate. Está bien ser quien eres. Eres tú por el resto de tu vida. Tú eres todo lo que necesitas. Dentro de ti está lo que buscas. Recuerda quién eres. Yo soy suficiente. Y eso es lo único que seré por siempre. No dejes que nadie arruine tu experiencia. Eres tú el que debe protagonizar tu historia. Tercer día después de la ayahuasca, de la tercera toma de ayahuasca. Y bueno, puedo decir que el día de ayer, ahorita ya estoy en casa, por cierto. Ya no pude grabar porque salí antes, salí temprano, más temprano de lo que pensaba. Y entonces ya no alcancé a grabar, pero quiero hacer un update del tercer día. Ayer fue un día donde hubo mucha purga, vomité muchísimo más que los demás veces. Para mí fue como un cierre de ciclo. Fue ya completaste lo que tenías que completar y está bien. Muchas cosas anoté, también hice muchas notas acerca de lo mismo que venía escuchando y sabía. Una cosa que me impresionó fue que, ¿saben? Cuando pasó lo de COVID, a mí me dio y perdí el olfato casi por completo. Por 2 años casi no podía oler nada. Y de repente ayer, después de la purga, comencé a oler todo así perfectamente y me di cuenta cuánto había perdido del olfato. Cuando lo volví a recuperar dije, wow, casi no podía oler nada. Entonces para mí fue impresionante que se me recuperara el olfato. Y puedo oler perfectamente bien y fue algo así como súper loco que dije, wow, ya puedo oler y no me daba cuenta cuánto había perdido del olfato hasta que lo recuperé. Y bueno, eso fue algo sumamente hermoso que pasó. También hice muchas anotaciones, muchas cuestiones importantes que quiero comentarles. Voy a insertar el video aquí donde estoy leyendo todas las anotaciones que hice. Y solo quiero decir que este tercer día fue un cierre muy especial. No estás aquí para encajar. Tú eres único, sin comparación. Está bien ser tú. Deja de tratar de explicar nada y todo. No es tu responsabilidad hacer que los demás vean tu perspectiva. Así de simple es. Siéntete orgulloso de quién eres, porque tomó mucho el llegar aquí y ahora ya eres quien debes ser. Tú, guarda silencio para que escuches. No es necesario hablar para comunicarte. Pon más atención. No te compares con nadie. Tú eres la mejor versión. El perdón es clave para comenzar a vivir. Sin el perdón solo caminas sin rumbo. No dejes que tus ojos te impidan ver lo que en realidad sí es. Bueno, y eso fue parte de lo que yo grabé durante esas ceremonias y esos días. De hecho, en esta parte está muy padre porque vimos una aurora boreal cuando veníamos de regreso. Y aquí está el video para que lo chequen. Estábamos nosotros manejando de regreso. Ese día iba a terminar un poquito más tarde todo el evento, pero nosotros decidimos regresarnos antes a la casa. Y como pudieron ver en los clips que les mostré, pero esta parte de aquí, esta es la aurora boreal que fuimos viendo de regreso. Fue como un cierre muy bonito, como una señal de que todo iba a estar bien, y a mí me llenó mucho mi corazón el haber visto esto. Y bueno, aquí me podría pasar hablando de miles de detalles y de miles de cosas que viví durante las ceremonias de ayahuasca, pero creo que al final de cuentas lo más importante es que yo no estoy recomendando nada, yo no estoy diciendo ve y hazlo, yo no estoy diciendo sí, es algo que todo el mundo tiene que hacer, pero sí lo pienso y lo he pensado muchas veces. Cuando tú encuentres
una manera de hacer este tipo de prácticas, de tomar este tipo de medicinas y que tu intención sea real, que tu intención sea verdadera, que tú lo que busques sea sanar, sea por este medio o por cualquier otro medio, tú vas a encontrar esa ayuda. Porque al final de cuentas todo fue dejado aquí para nosotros, para que sea de nuestro beneficio, pero también todo puede ser al revés. Todo puede ser para destruirte, todo puede ser para lo malo. Entonces depende de ti, de cómo quieras utilizar las cosas y las herramientas que tenemos a la mano. Espero que te haya gustado este episodio. Lo hice con todo mi cariño, con todo mi amor. Si tú has pasado por alguna cuestión similar o has tenido experiencias, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer a las personas que escriben y de verdad te digo gracias por ayudarnos a compartir este episodio y a compartir nuestro canal para que podamos seguir ayudando a las personas a seguir creciendo y a mejorar todo lo que podemos mejorar. Y bueno, con esto nos despedimos. Les agradezco mucho por haber compartido estos minutos conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Comparte, sigue y no olvides suscribirte. Y sobre todo lo más importante, recuerda que estamos aquí juntos para encontrar tu brújula, para encontrar tu camino y que sepas que siempre hay un rumbo y que tú lo puedes hacer, tú lo puedes encontrar y lo vas a lograr. Gracias por estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima. Bye.